Le damos la bienvenida a todos los que están conectados por este medio. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos esa obligación de seguir porque la iglesia sigue caminando. Tal vez no nos estamos reuniendo en forma continua, pero sin embargo, la iglesia va a seguir caminando, hermanos, en las luchas, en las dificultades, en todo tiempo, la iglesia va a seguir caminando. Quisiera hacer una oración en este momento para todos los que están conectados, para todos los hermanos, que por esta vía estamos conectados, hermanos. Sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero sin embargo nuestra fe está siendo probada ahora. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos esa obligación de llevar la palabra a las personas que aún no conocen. Y nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de lo que hemos aprendido como cristianos durante nuestra vida. Yo ahí donde están ustedes, hermanos, por favor, pueden inclinar su rostro, dirigirse en oración a nuestro Creador, en las palabras que usted tenga. No necesariamente tenemos un patrón de oración. Nosotros vamos a orar conforme nuestro corazón y nuestro ser pide a un ser supremo, porque no hay un ser supremo aparte de Dios que nos pueda dar esa tranquilidad, esa paz. Señor, te doy gracias esta noche, Señor, por todos mis hermanos aquí conectados por esta vía, para todos los hermanos de la casa Vino Nuevo, para todos mis hermanos alrededor del mundo que están conectados en este momento. Sabemos, Señor, que estamos viviendo momentos difíciles, pero sin embargo tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos que permanecer unánimes, tenemos que permanecer firmes en tu palabra. Y sabemos, Señor, que alrededor del mundo muchos cristianos, muchas personas están acudiendo en este momento delante de ti, Padre Santo, con sus palabras, con su forma de ser. Hoy el Señor escucha nuestras súplicas, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad para poder compartir tu palabra a las personas que aún no conocen, y a los que ya conocen, Señor, poder incrementar sus conocimientos y poder llegar y fortificar, Señor, las cosas que aún nos falta conocer, Padre Santo, porque nosotros aún no hemos conocido lo grande que es tu amor, Señor. Tal vez una pequeña parte, pero sin embargo hay cosas que todavía nuestros ojos no han visto, Señor. Te doy gracias esta noche, Señor. Seas tú, Padre Santo, bendito, y vamos a compartir tu palabra a los hermanos que están conectados en esta noche. Hermanos, nosotros como cristianos no estamos exentos de tener miedo, de tener temor, porque somos humanos, porque somos carne. Y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos también esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos tal vez de preocupación. Yo sé que alrededor del mundo, yo sé que en estos momentos están conectados en diferentes partes de nuestro continente, de nuestro mundo. Yo quiero mandarles un saludo a todos los hermanos que están conectados en todas las partes, en todo el continente, en todos los países que por este intermedio nos ven. Especialmente quiero mandar un saludo a mi país, Perú. Sé que en estos momentos están pasando unas circunstancias muy difíciles, hermanos. Están restringidos el horario de caminar. Yo creo que son de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, hermanos, todavía en este lugar podemos tal vez transitar, pero aisladamente. Pero hay lugares donde ya no hay ese momento de poder transitar, hermanos. Y por lo tanto se tiene que respetar lo que dice la ley, respetar lo que dicen las autoridades, porque Dios puso la autoridad en ese lugar para nosotros respetar como personas humanas y como cristianos. Hoy, hermano, quiero compartirles las vidas de 3 o 4 personas que en nuestro duro caminar hemos podido aprender. Vamos a hablar sobre Job,
un hombre muy dedicado al Señor. Vamos a hablar del profeta Jeremías, de igual manera el profeta Elías, y hablaremos un poco tal vez de Saulo, ese hermano que se convirtió para poder llevar el evangelio a todas las criaturas en esa época. Nosotros sabemos, hermanos, que vamos a leer la Biblia en Job 1:1. Dice que Job era un hombre, un varón justo, un varón perfecto y recto delante de los ojos del Señor. Si nosotros hiciéramos una comparación, este varón era muy económicamente muy poderoso. Tenía todas las riquezas que en esos entonces podía poseer. Pero sin embargo, tuvo un momento también de ser probado su fe, de ser probado hasta dónde él podía soportar las cosas que ya venían detrás. Job 1:1 dice, hermanos, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job estaba angustiado porque tenía un gran problema, parecía que no tenía solución. Hermanos, deseo que consideren la siguiente pregunta esta noche. ¿Podrá un cristiano que está lleno del Espíritu de Dios, que está lleno de amor de Jesús, llegar a un punto tan triste y tan bajo en su vida que cree que ya no puede más y desea morirse? Estamos hablando, hermanos, de los cristianos que estamos cerca de Jesús, de cristianos que han experimentado milagros, que han recibido sanidad, que han visto victoria tras victoria en sus vidas. Cristianos que están dedicados a la obra del Señor. Nos preguntamos, y nosotros también tenemos la respuesta: ¿pueden estos cristianos llegar a ser abatidos y estar convencidos de que no pueden más con sus vidas? La respuesta es sencilla, hermanos: sí es posible. Nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar estas circunstancias. Pero nosotros tenemos una fe. Nosotros hemos creído en alguien que es superior a nosotros, que nos puede dar esa tranquilidad, esa paz. Es Jesucristo, que murió por nosotros. Dios mandó a su Hijo para darnos esa salvación. Y por lo tanto, hermanos, no va a haber problema, no va a haber plaga, no va a haber cosas que a nosotros nos amedrenten. Sí, vamos a pasar por momentos difíciles, pero hermanos, nosotros podemos salir de ahí, como estos grandes hombres, a pesar de la prueba, tuvieron esa oportunidad de salir. Y cuanto más prueba existe para el ser humano sale victorioso, porque bajo presión, hermanos, amigos, uno puede desarrollar muchas tareas. Si usted tiene un trabajo secular en el mundo y trabaja bajo presión, usted va a buscar formas, va a haber mecanismos para poder solucionar un problema. De igual modo, el cristiano, hermanos, ve formas, ve mecanismos para seguir adelante en su vida cristiana. Este hombre, estamos hablando de Job, tenía a Dios, amaba a Dios con todo su corazón, pero ahora estaba enfrentando una crisis más grande de su vida. Job había perdido todo lo que tenía. Si nosotros podemos ver, hermanos, amigos, no vamos a ver una parte de lo que Job tenía. Hermanos, estamos hablando de una persona que tenía mucho dinero, que tenía muchos ganados, y por lo tanto era pues
la persona más rica de esos entonces, en la cual como persona nosotros podemos ver hasta qué punto una persona puede tener esas riquezas, pero sin embargo va a llegar en un momento cuando todo eso termina. Estamos hablando en Job, vamos a leer el versículo 2 y 3. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y aquel varón era el más grande, rico de todos los orientales. Después de esto veremos, hermanos, qué es lo que pasó con Job. Este hombre que era íntegro fue probado con la anuencia de nuestro Padre. Todas las riquezas que tuvo, hermanos, los perdió. Hasta la esposa lo dejó, los hijos se murieron. Y para completar todo el desastre que tenía este ser humano, le tocó tener una enfermedad en la piel, que dice que la piel, él se rasgaba con partes de unas piezas de barro. Entonces tenía una plaga prácticamente en su cuerpo, siendo un hombre escogido de Dios. Pero él llega a un momento, hermanos, cuando él dice, bueno, yo como cristiano, como persona dedicada al Señor, no es posible que me esté pasando estas cosas. Pero él sabía que era un hombre recto delante de los ojos del Señor. Vamos a leer en Job 6, en el versículo 4, el 8 y el 9. ¿Por qué las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten? ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Hermano, está hablando una persona dedicada al Señor, dedicada a Dios. Entonces, hermano, las circunstancias tal vez nos van a llevar a vivir momentos difíciles como estamos viviendo ahora, hermanos. Pero eso, hermanos, nos va a hacer de que nosotros también tomemos nuestras medidas correctivas en nuestra forma de vida. Tal vez nos hemos acomodado a nuestra forma de vivir, pero ahora tenemos que tomar otras formas de poder afrontar estas crisis, hermanos. Tal vez nos hemos acomodado a lo más fácil, y todas estas normas, estas reglas que se están dictando en todos los países, hermanos, a nosotros nos está chocando como personas que nos hemos acostumbrado a vivir tal vez no conforme a las normas, no conforme a la ley. En otras palabras, Job estaba diciendo, Dios, te pido una sola cosa, quítame la vida, ya no quiero vivir. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos dice que Job era un hombre perfecto, recto delante de Dios. Job estaba angustiado porque tenía un gran problema que no tenía solución al parecer. No podía entender lo que estaba pasando y ya no podía más. De pronto él recibe unos amigos para poder consolarlos, porque supuestamente los amigos son para poder ayudarnos, consolar en los momentos más difíciles. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Estos amigos dice que no podían entender cómo un hombre justo estaba pasando por estas circunstancias, cómo permitía de que un hombre justo sufriera tanto. Y por esta razón los amigos le decían, Job,
Dios no aflige a los justos. Lo que pasa es que estás en pecado. Y esa es la razón por que te están pasando todas estas cosas. Es lo mismo, hermanos, ahora, amigos. Nos decimos unos a otros, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Nosotros estamos pagando consecuencias de algo, del pecado. Tal vez sí, hermanos. Porque si bien es cierto, nosotros como seres humanos, prácticamente, hermanos, nos hemos olvidado de caminar hacia Dios. Nos hemos dedicado a destrozar nuestra naturaleza, contaminando nuestros mares, contaminando los ríos, contaminando el aire. Entonces, esta tierra, hermanos, este planeta prácticamente está sufriendo las consecuencias de que el ser humano está viviendo desordenadamente. Si nosotros, como seres humanos, creáramos con nuestras manos algo, por decir un ejemplo, podremos hacer un avión de madera, podemos hacer con nuestras manos, armar todo ese equipo que aparenta un avión. Con tanto esfuerzo uno hace esa maqueta de un avión para que alguien venga y agarre, lo tome como quiera y lo rompe en las partes. ¿Ustedes cómo creen que se va a sentir esa persona que le costó tanto trabajo moldear ese pequeño avión? Se va a sentir defraudado, hermanos. Se va a sentir celoso porque está rompiendo cosas que él solo sabe que tiene gran valor. Lo mismo está pasando con nuestra tierra, hermanos. Dios creó para nosotros vivir sanamente, pero sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y todas estas cosas que vienen, amigos, hermanos, son consecuencias de nuestra vida desordenada que estamos llevando. Pero sin embargo, el Señor nos dice: hijo mío, aquí estoy esperándote, aquí estoy a la puerta y estoy llamando. Hermanos, Dios no está enojado con nosotros. Dios no está enojado con nadie, sino nos está dando una oportunidad para poder comprender la inmensidad de su amor. Porque nadie en su sano juicio, nosotros como seres humanos, podemos dar a nuestro hijo primogénito para que sea sacrificado por otros. Pero sin embargo, Dios mandó a su hijo para que asuma esa responsabilidad nuestra. Nosotros teníamos que haber pagado esas consecuencias, pero sin embargo, nuestro Señor Jesús derramó su sangre para poder redimirnos. Y nosotros estar ahora, hermanos, a poder tener acceso a las cosas que el Señor nos ofrece. Veremos otro caso, hermanos, de Jeremías. También Jeremías era un hombre muy dedicado al Señor. Este hombre llamado Jeremías tenía fuego de Dios quemando entre sus huesos. Este hombre caminaba con Dios y no le temía a los hombres. Cuando este hombre predicaba, decían, hermanos, hasta las paredes temblaban. Era un varón lleno del poder del Señor. Pero aún así, la Biblia nos dice que Jeremías llegó a un punto tan triste en su vida, de lo que quería dejar era todo. Dios le permitió a este hombre experimentar una tristeza que muy pocos hombres hayan experimentado. Vamos a leer, hermanos, Jeremías 20, del 14 al 18. Dice: maldito el día que nací,
el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, que mis días se gastaran en afrenta. ¿Les suenan estas palabras, hermanos, amigos, que saliera de la boca de un profeta de Dios? Pero Jeremías estaba tan bajo, estaba tan afligido que su deseo era que hubiera muerto dentro del vientre de su propia madre. Nos preguntamos, hermanos, amigos que están conectados esta noche, ¿ha llegado usted a tal punto en su vida o durante su caminar con Cristo? Yo creo que sí. Hermanos, hemos llegado a veces a un punto tan crítico, hermanos, que a veces decimos, ¿de qué me sirve que haya yo conocido a Cristo? Pero eso es lo que está hablando nuestra carne. Pero si nosotros hiciéramos un balance de nuestra vida, un balance de lo que tenemos, un balance de que qué es lo que hicimos, si fueran nuestras actitudes fueran buenas, nuestras obras fueran buenas o fueran malas. Si ponemos a balanza, hermanos, ¿cuál pesa más? Si lo bueno o lo negativo. En muchos de los casos, hermanos, lo negativo a veces pesa más de las cosas buenas que una persona hace. Pero sin embargo, nosotros tenemos esa oportunidad de corregirnos. Eso pasó también con una parábola que el Señor enseña a través de la Biblia, de la parábola del hijo pródigo, muy conocido para nosotros los cristianos, y también es un ejemplo para las personas que aún no conocen la palabra del Señor. Este joven fue a su papá y le dijo, ¿sabe qué, padre? Necesito que me des lo que me pertenece. Yo como tu hijo tengo el acceso a una riqueza y quiero que me des mi parte para yo hacer una vida, para yo poder vivir mi vida. Entonces el padre, hermanos, amigos, dijo, ok, toma tu parte, haz lo que creas conveniente. Entonces este joven agarró su dinero y se fue a vivir a otro lugar, a vivir una vida muy disipada, a vivir lo que según él no tenía en la casa de su padre. Llevó una vida desordenada, llevó una vida tan disipada que él mismo no podía entender qué es lo que estaba haciendo de su vida. Llegó un momento, hermanos, que la riqueza, ese dinero que él tuvo como parte de la herencia de su padre, se terminó, se acabó. Había despilfarrado malamente y fue a buscar empleo en las personas que tenían y fue a llegar a trabajar en una persona que criaba cerdos. Él inclusive, hermanos, amigos, comía de la comida que el cerdo comía, siendo un hijo de una persona muy adinerada, estar viviendo en esas circunstancias. A veces nosotros también hacemos lo mismo. A pesar de que la Biblia, el Señor nos dice, no vayas por ese sendero, no tomes ese camino. Pero sin embargo, nosotros desoyemos, no escuchamos la voz, no escuchamos esa alarma y nos encaminamos hacia lo malo. Este joven, hermano, ya no podía. Llegó un momento tan difícil de su vida. Dijo,
en la casa de mi Padre es una buena morada. Hay pan que se come todos los días. Un lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde se puede dormir tranquilo. Y yo aquí estoy pereciendo de hambre, pasando tristeza, pasando frío. No tenía un lugar donde poder dormir. Él tomó una decisión. Dijo, volveré e iré a la casa de mi Padre y le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amigos, hermanos, nosotros podemos deducir de que la actitud de este hijo tal vez era lo correcto, porque sabía que su padre lo estaba esperando allá. Dice que el padre salía todas las tardes para mirar el horizonte. Mirar el horizonte, porque si alguien venía, él miraba si algún día podría volver su hijo. Él estaba seguro de que su hijo iba a volver. Entonces él se salía y miraba al horizonte. Y vio un día que venía alguien. Y dice, hermano, sintió en su corazón que alguien conocido venía por ese camino. Era su hijo. Hermanos, a pesar de que este hijo malo había despilfarrado todo, tenía una gran oportunidad. El Padre se lo daba, hermanos. Porque para nuestro Padre, para nuestra Madre, hermanos, nosotros somos lo mejor que pudiera haber dado. Muchas veces nosotros no actuamos como tal, hermanos. No respetamos, no honramos a nuestros padres. Pero sin embargo el Señor nos dice, corrígete, estás a tiempo. Vamos a ver otro caso del profeta Elías. Elías conocía personalmente el poder sobrenatural de nuestro Padre, de nuestro Dios. Podemos ver algunos milagros de Dios por medio del profeta Elías. Resucitó a un niño entre los muertos. En el poder de Dios hizo que la cabeza de una hacha flotara en el agua. En el poder de nuestro Padre hizo caer lluvia del cielo. En el poder de Dios hizo fuego y consumió los altares de Baal, de los dioses Baal, de los profetas Baal. Con todos esos antecedentes, hermanos, Elías también no era un hombre dedicado al Señor. Pero con todos estos antecedentes, con toda esta manifestación milagrosa que Elías realizó, también cayó en una angustia. O sea, hermanos, nosotros como seres humanos estamos propensos a pasar estas circunstancias. Unos más, otros menos. Nosotros sabemos por la información, hermanos, que este virus que actualmente se está desarrollando en todos los confines de la tierra. Otros más, otros menos. Pero yo creo que es un momento de reflexión para nosotros como cristianos, como personas también, de poder modificar nuestros hábitos de vida, de poder volver a nuestro Creador. Créanlo o no, amigos, existe un Ser Supremo, existe un Dios que para nosotros, a través de su amor, Él nos mantiene unidos y nos da una fe o nos da una esperanza de que algún día, hermanos, lo veremos cara a cara a Él. Y esa es nuestra esperanza como cristianos. Mantengamos, ¿cuál vírgenes, hermanos?
que nuestras lámparas estén cubiertas, tengan la reserva del aceite necesario para que en el momento más difícil se pueda alumbrar. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros, estar más unidos como seres humanos, estar unidos como familia, como grupo, más compacto para hacer frente a estas circunstancias, obedecer a las autoridades, a las disposiciones que están dando. Y si nosotros no obedecemos esas cosas, corremos el riesgo de ser infectados, corremos el riesgo de infectar a nuestra familia y corremos el riesgo de infectar a nuestro entorno. En Primera de Reyes, hermanos, nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: Así que me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue al desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Un hombre de Dios lamentándose, hermanos, escondiéndose ante un peligro. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar estas cosas y poder sacar una enseñanza de las cosas que está pasándonos. La pregunta sería: ¿hemos llegado a tal punto en nuestro caminar con Cristo? Y si por alguna circunstancia aún no hemos llegado, no hemos tenido las pruebas tan difíciles, estemos preparados, porque en algún momento, hermanos, vamos a tener que pasar. Hermanos, el diablo anda dando vueltas, viendo la perseverancia de sus hijos, y en un momento va a pedir permiso a nuestro Creador y decir: ese cristiano te adora, te respeta porque tú le das, igual que a Job, pero anda, quítale todo lo que tiene, vas a ver lo que va a suceder, va a blasfemar tu nombre. Vamos a ser probados en algunas circunstancias, hermanos, pero para ello nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tomar nuestras medidas. Tenemos que adecuarnos a esta nueva forma de vida, a estas nuevas circunstancias. La palabra del Señor, hermanos, es fiel, no tiene fin. Desde el principio, hoy y siempre va a ser lo mismo, no va a sufrir cambios. Y si la palabra dice que nosotros estamos en pecado, es porque la palabra del Señor lo dice. Y si la palabra nos da esa oportunidad de que nosotros algún día podríamos ser redimidos y estar cerca de la presencia del Señor, también va a ser real, hermanos. Nosotros como cristianos, muchas personas tal vez nos dicen fanáticos, pero sin embargo hoy, con todo lo que está pasando, hermanos, esas personas que nos llaman fanáticos, esas personas que tal vez tienen un concepto equivocado de las personas que buscamos a Dios. Yo creo que es momento, amigos, hermanos, de que esas personas también busquen al Señor. El Señor nos está poniendo estas circunstancias para poder reflexionar de nuestra vida, hacer los cambios, hacer que nuestra vida sea lo más consecuentemente posible. Nosotros tal vez como cristianos nos hemos acomodado a una circunstancia. Venimos al servicio, tal vez nos acomodamos
y tal vez llegamos, igual a veces salimos. Tenemos que buscar más a Dios, tenemos que ser más constantes, hermanos. A lo mejor por todas estas cosas, hermanos, amigos, ha pasado muchas noches sin dormir, preocupados. No se está trabajando. ¿Qué es lo que va a venir mañana? ¿Qué es lo que se va a hacer? El ser humano tiene esas preocupaciones. Pero si usted se va a dormir con esas preocupaciones, prácticamente no va a poder dormir. Entonces, es momento de que por lo menos elevemos una oración al Señor. Con las palabras que usted tenga, busque un lugar secreto. Si usted no quiere orar en voz alta o que alguien lo vea, busque un lugar secreto. Diríjase al Señor, diríjase a nuestro Padre con las palabras que usted tenga, de un hijo hacia un padre. ¿Cómo usted hablaría a su papá? ¿Cómo usted hablaría a su ser querido y decirle: Señor, papá, ayúdame en estas circunstancias? Yo sé que la regué, yo sé que la malogré, pero puedo corregirme. Perdóname, Señor. Y el Padre, hermano, por más que uno tenga un hijo tan difícil, el Padre está listo a perdonar, listo a sobrellevar las cosas que nos pasen, hermanos. Estos personajes que acabo de mencionarles, hermanos, tal vez son ejemplos en el Antiguo Testamento, pero también tenemos un hombre, hermanos, en el Nuevo Testamento, y un hombre que fue llamado en circunstancias muy especiales. Estamos hablando del apóstol Pablo. Él era un ciudadano romano. Dicen algunos historiadores que él podía hablar 7 o 8 lenguas, idiomas, como ahora una persona puede hablar. Él fue educado en las mejores escuelas de esa época. O sea, era una persona muy, muy preparado. Él tuvo una encomienda como ciudadano romano, porque en esos entonces el Imperio Romano predominaba todo lo que es Israel, Judea, en todo el Medio Oriente. Los romanos eran imperio. Él tenía la obligación de perseguir a los cristianos. O sea, en esos entonces habían cristianos, hermanos, que se reunían, que podían predicar la palabra, llevar el mensaje de un lugar a otro. Pero él se encargaba de perseguirlos. Él se encargaba de sacrificarlos. Pero un día, en ese trance, se iba caminando a él, el Señor le habló. Y él cayó de rodillas. El Señor le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Él no lo conocía, pero él sabía que existía un Dios. Pero sin embargo, él no tuvo un encuentro personal. Y este fue el momento cuando él perseguía a sus hijos del Señor. Yo soy al que tú persigues, le dijo el Señor. Hermanos, la conversión de esta persona, hermanos, a ser cristiano, fue unas circunstancias bien difíciles. Él se quedó ciego por 3 días. Pero sin embargo, él fue escogido para poder llevar el Evangelio a los demás continentes. Y él fue uno de los precursores de que todos los cristianos podrían poder acceder a las enseñanzas del Señor Jesús.
Dice, hermanos, ¿pueden los cristianos que están bajo el nuevo pacto, que están llenos del Espíritu de Dios, pasar momentos como esto? Hay personas que pasan horas sobre sus rodillas, personas que han dado sus vidas al servicio de Jesucristo para poder pasar ratos tan tristes que ya no saben lo que va a pasar. Hay quienes dicen que oran y oran, y cuando les llega la prueba, son los primeros en salir corriendo. Pablo lo había dejado todo para servir al Señor. Dios lo usó grandemente a este hombre. El apóstol Pablo había recibido una revelación tan grande de parte de Dios y fue fiel a dicha revelación. Por eso Dios usó al apóstol Pablo para escribir prácticamente casi gran parte del Nuevo Testamento. En esta noche, hermanos, amigos que tienen la oportunidad de estar conectados, tal vez el que les habla no es una persona erudita, no es una persona muy preparada, que digamos, pero sin embargo el Señor nos da esta gran oportunidad para poder llevarles este mensaje, tal vez sencillo, en el que podemos entender que todos tenemos esa gran oportunidad de volver a los caminos del Señor. Nos habremos alejado tal vez por diferentes motivos, circunstancias, pero es momento de poder reflexionar y hacer que nuestra vida valga la pena, que nuestros actos sean los más cordiales posibles. Si a usted podría compartir algo con las personas que aún no tiene, hágalo, hermano. Como persona, usted va a sentir una satisfacción, pero sin embargo el Señor va a tomar en cuenta todas estas actitudes, y cuando estemos delante de Él, Él dirá: lo poco que diste a mis hijos, yo te voy a dar lo más grande. Con lo que pasó con Job, hermanos. Job lo perdió todo, se quedó sin nada, pero sin embargo, al final, él pudo recibir lo que tanto le había sido quitado. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que había tenido. Vinieron a él todos sus hermanos, toda su familia, y comieron con él en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron todo lo que a él, aquel mal que Jehová había traído sobre él, con el permiso de él. Y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, o sea, al doble de lo que tenía, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Hermanos, nosotros tal vez no vamos a tomarlo literalmente esto, pero sí sabemos que el Señor, hermanos, si usted sacrifica su tiempo, si usted sacrifica algo, automáticamente el Señor lo va a recompensar, hermanos. Le va a dar en su infinita bondad esa oportunidad de poder disfrutar de las cosas que aún nosotros no hemos visto. Cuando sintamos la tristeza, acordémonos de estos grandes hombres de Dios. Acordémonos de Pablo. La solución que estamos buscando no está en ningún hombre. No está en tu esposo o en tu esposa o en tus hijos. Ni siquiera podríamos decir en el pastor o la persona más cercana.
el único que nos puede sacar de todas estas cosas es nuestro Señor Jesucristo, que está llamándonos en todo momento a través de todas estas cosas. Solo hay que entenderlo y escuchar su voz. Y si lo tienes que buscar como nunca antes lo has hecho, tienes que encerrarte en tu cuarto, buscarlo a solas al Señor, decirle: Señor, yo te necesito, quiero que vengas en mi ayuda, quiero que seas mi soporte, mi refugio. Hermanos, tal vez para concluir, hermanos, quisiéramos leer en Isaías. Hermanos, tal vez son palabras que el Señor nos dio y nosotros poder reflexionar sobre ello. Yo realmente, hermanos, como persona, hermano, yo le doy gracias al Señor, porque muy joven yo recibí la palabra del Señor a través de mi padre. Nosotros tuvimos un hogar cristiano porque nuestro padre nos encomendó, nos enseñó lo que el Señor hasta ahora nos viene enseñando. Pero también hemos tenido momentos difíciles. Nos hemos apartado de los caminos del Señor. Pero Él, en su infinita bondad, hermanos, nos acogió nuevamente, nos perdonó, nos levantó del lugar donde estábamos. Y por lo tanto, hermanos, amigos, esta noche para el Señor no hay nada especial. Él nos hace especiales a cada uno de nosotros. Él nos escogió de que antes naciéramos. Nosotros fuimos escogidos antes de ser concebidos. Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros somos la obra perfecta de nuestro Señor. Y por lo tanto, hagamos valer eso. Y sabemos que algún día, hermanos, tendremos esa oportunidad de poder hablar con Él cara a cara. Quiero compartirles tal vez el Salmos 55, hermanos. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Es un hermoso salmo, hermanos, que tenemos para poder reflexionar. Mientras dure, hermanos, estas medidas que el gobierno está dictando, creo que vamos a seguir transmitiendo de esta misma forma. Hermanos, donde estén ustedes, en el lugar donde estén, siempre busquen al Señor, hermanos. Y mucho más en el calor de nuestro hogar, es momento muy oportuno para poder buscar al Señor. Porque para buscar al Señor, hermanos, no hay un lugar especial. En todo momento, Él está para escucharnos. Quiero dejarlos a ustedes, hermanos, para que puedan reflexionar. Isaías 40, versículos 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan,
Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermosas palabras, hermanos. Hermanos, esa palabra del Señor que me ha encomendado para traerles a ustedes. El Señor sea bendecido, el Señor sea glorificado a través de ello, hermanos. Hagamos de nuestra vida que aún tenemos en la tierra, hermanos, que algo valga la pena. Que nuestras generaciones que vengan, hermanos, digan: el esfuerzo de esa generación son los resultados que estamos viendo. Pero dejemos algo bueno para las generaciones que vienen. Dejemos algo positivo. Porque si no, hermanos, no habría tenido sentido nuestra existencia en este mundo. El Señor, hermanos, nos está llamando, nos está diciendo: todavía están a tiempo. Si hay que rectificar nuestros caminos, hagámoslo. Y si hay que perdonar, si hay que hacer una llamada a alguien, hay que hacerlo. El orgullo, hermanos, y la falta de perdón va a ser algo que no conecte en nuestra oración. Tiene que estar limpio nuestro corazón para que el Señor nos escuche. Pero si tenemos algo aún en nuestro corazón, en nuestro ser, entonces esa comunicación no va a ser completa. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Gracias por haber sido conectados esta noche. Gracias por escucharnos, a los miembros de esta casa, a mis amigos, a mis hermanos, que por este medio nos escuchen. Tengamos fe en el Señor. Él todavía, en su infinita bondad, va a hacer que soportemos las cosas que vengan. Donde esté, hermanos, levante su mano y digan al Señor: Señor, como dijo el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme uno de tus jornaleros, Señor, porque en tu casa abunda la comida, abunda tu palabra, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por bendecirnos hasta aquí, Señor. Tú nos has bendecido, nada nos ha faltado. Gracias, Señor, por habernos sacado del lugar más profundo, Señor. Gracias por habernos salvado nuestra vida. Gracias por este momento especial. Bendiga a todos mis hermanos, Señor, a mis amigos, a mis amistades, Señor, que tuvieron esta oportunidad de compartir tu palabra. Seamos, Señor, consecuentes en lo que hagamos, y como cristianos seamos luz. Que nuestro aceite no falte, que nuestra lámpara esté presto para alumbrar. Hay mucha gente que necesita de nosotros, y hagámoslo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a ser humildes, Señor. Que estas circunstancias nos unan cada vez más, para que tus hijos, Señor, se unan en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, esta noche. Bendito sea tu nombre, Padre Santo, desde el principio hasta el fin. Tú eres, Señor, grande, porque tú, Señor, se te ha placido, Padre Santo, de que esta noche estemos aquí. Que esta noche, Señor, tu palabra haya sido transmitida, Padre Santo. Gracias, bendito Señor. Yo te agradezco profundamente. Gracias, Señor, a los pastores de Vino Nuevo, a todos los miembros de Vino Nuevo, Señor. Cuídalos, protéjalos, Señor. Haz que ellos lleven tu palabra, Señor,
hasta los más confines de la tierra, Señor. Gracias por habernos dado esa gran comisión. Y seremos, Señor Jesús, tus hijos que siempre, Señor, estamos buscando tu presencia. Tal vez no buscando una justificación, sino buscando tu amor, buscando tu salvación, Señor. Gracias, Señor, esta noche. Bendito sea tu nombre y bendiga a todos los que escucharon, los que pudieron conectarse, Señor, a través de esta vía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.